Ana y Marcos eran una pareja que, a ojos de todos, parecía perfecta. Llevaban 5 años juntos y, aunque como en cualquier relación tenían altibajos, su amor siempre había sido fuerte. Sin embargo, en los últimos meses, Ana había empezado a comportarse de manera extraña. Sus mensajes de texto a escondidas, las excusas para salir tarde del trabajo y las llamadas que nunca contestaba frente a Marcos empezaron a levantar sospechas. Ana, en realidad, estaba viéndose con otro hombre. Daniel, su amante, era un compañero de trabajo, y aunque todo había comenzado como una aventura inocente, con el tiempo, la emoción del secreto la envolvió por completo. Sabía que no podía mantener esta doble vida para siempre, pero tampoco quería perder la emoción que sentía con Daniel. A la vez, no estaba dispuesta a romper con Marcos, quien le ofrecía la estabilidad que Daniel nunca podría darle. Un día, tras recibir un mensaje de Daniel pidiéndole que se escaparan juntos ese fin de semana, Ana se dio cuenta de que necesitaría una excusa para alejarse de Marcos. No se le ocurrió mejor idea que recurrir a su mejor amiga, Laura. Laura era todo lo contrario de Ana. Mientras que Ana era impulsiva, Laura era racional. Habían sido amigas desde la universidad, y a lo largo de los años, Laura siempre había estado ahí para ella, apoyándola en todo. Ana sabía que podía confiar en Laura para encubrir su aventura. Sin embargo, jamás imaginó las consecuencias de esta decisión. «Laura, necesito tu ayuda», dijo Ana mientras se encontraban tomando un café una tarde de viernes. Laura, con una expresión de curiosidad, dejó su taza en la mesa. «¿Qué pasa? Sabes que siempre puedes contar conmigo». Ana se inclinó hacia adelante, asegurándose de que nadie en la cafetería pudiera escuchar lo que estaba a punto de decir. «Me estoy viendo con alguien más», confesó, bajando la mirada con una mezcla de vergüenza y emoción. Laura quedó paralizada por unos segundos, incapaz de procesar la confesión de su amiga. «¿Qué? ¿Estás engañando a Marcos?», preguntó incrédula. Ana asintió y, tras un profundo suspiro, le explicó la situación. Le contó sobre Daniel, sobre cómo había comenzado todo y cómo no podía detenerse ahora. Luego, le lanzó su propuesta. «Necesito que me ayudes, Laura. Necesito que este fin de semana entretengas a Marcos, que lo invites a hacer algo, no sé, para que no sospeche. Daniel quiere que me escape con él, y no sé cómo hacerlo sin levantar sospechas». Laura se quedó en silencio. Su mente luchaba entre la lealtad que sentía hacia su amiga y el respeto que tenía por Marcos, quien siempre había sido un buen novio. Después de unos minutos, decidió que ayudaría a Ana, aunque algo en su interior le decía que aquello no acabaría bien. «Está bien, Ana. Lo haré, pero esto no está bien», le advirtió Laura, esperando que su amiga reconsiderara la situación. Ana le sonrió, aliviada de que Laura accediera. «Gracias, Laura. Sabes que solo puedo confiar en ti para esto». Así fue como ese fin de semana, mientras Ana se escapaba con Daniel, Laura quedó con Marcos para pasar el día. Lo invitó a salir al cine, luego a dar un paseo por el parque, y finalmente cenaron juntos. Lo que comenzó como un favor, pronto se transformó en algo más para Laura. Aunque al principio había aceptado ayudar a Ana con cierta incomodidad, al pasar más tiempo con Marcos, se dio cuenta de lo increíble que era como persona. Marcos era atento, divertido y cariñoso, cualidades que Laura nunca había visto de esa manera hasta ahora. Marcos, por su parte, también se sintió más cercano a Laura ese día. Ella lo hacía reír y se sentía a gusto con su compañía. Aunque en su mente estaba la idea de que Ana había decidido irse todo el fin de semana sin él, no podía evitar disfrutar del tiempo que pasaba con Laura. Al finalizar el día, cuando Marcos dejó a Laura en su casa, ambos sintieron una extraña conexión que nunca antes habían experimentado. Pero ninguno de los dos estaba dispuesto a admitirlo en ese momento. Aún así, algo había comenzado a gestarse entre ellos, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Después de aquel fin de semana, Laura intentó mantener las cosas como estaban, pero no podía dejar de pensar en Marcos. Se repetía a sí misma que no estaba bien, que Marcos era el novio de su mejor amiga, pero el sentimiento crecía con cada día que pasaba. Por su parte, Ana, completamente ignorante de lo que había sucedido, continuaba viéndose con Daniel. Seguía recurriendo a Laura cada vez que necesitaba una excusa para ausentarse, y Laura, aunque incómoda, aceptaba ayudarla. La siguiente vez que Ana necesitó que Laura cubriera su ausencia, Laura se sintió atrapada. No quería seguir siendo cómplice de la traición de Ana, pero al mismo tiempo, deseaba ver a Marcos. En un intento por convencerse de que no estaba haciendo nada malo, accedió nuevamente a pasar tiempo con él. Durante esos días, Laura y Marcos comenzaron a compartir más tiempo juntos.
Lo que había comenzado como un simple favor a Ana se había transformado en algo más. Laura intentaba ignorar lo que sentía, pero cada vez que estaba cerca de Marcos, la atracción crecía. Y aunque Marcos aún no se daba cuenta del engaño de Ana, no podía evitar sentirse más conectado con Laura. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Marcos miró a Laura con una sonrisa. «Gracias por estar aquí, Laura. Estos últimos meses han sido un poco raros con Ana. No sé, siento que está más distante. Pero contigo, siempre me siento bien». Las palabras de Marcos hicieron que el corazón de Laura latiera con fuerza. Sabía que estaba entrando en un territorio peligroso, pero no podía evitarlo. «Yo también me siento bien contigo», respondió ella, sin poder ocultar la sinceridad en su voz. Ambos compartieron una mirada que duró un poco más de lo que debería, y fue en ese momento cuando Laura supo que no había marcha atrás. Sin embargo, el miedo a traicionar a su amiga la paralizaba. Los encuentros entre Laura y Marcos se hicieron más frecuentes, y con cada uno de ellos, la atracción mutua se volvía más evidente. Marcos, aunque no podía nombrarlo aún, comenzaba a desarrollar sentimientos por Laura. Estar con ella era fácil, natural, algo que hacía tiempo no sentía con Ana. Mientras tanto, Ana seguía inmersa en su relación secreta con Daniel, sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo entre su mejor amiga y su novio. Pero lo que Ana no sabía era que las cosas estaban a punto de salirse de control. Laura comenzó a sentirse atrapada en un dilema moral. Aunque sabía que lo que estaba sucediendo con Marcos no estaba bien, no podía detener sus sentimientos. Con cada encuentro, se sentía más conectada con él, y Marcos, sin darse cuenta aún de lo que Ana le estaba haciendo, también empezaba a desarrollar un sentimiento profundo hacia Laura. Marcos empezó a notar que cada vez que estaba con Ana, algo se sentía diferente. Ya no había esa chispa que los unía al principio de la relación. Sus conversaciones eran superficiales, y las ausencias frecuentes de Ana lo hacían sentirse cada vez más solo. En cambio, cuando estaba con Laura, se sentía comprendido, apoyado y feliz. Una noche, después de que Ana saliera nuevamente con Daniel, Marcos decidió invitar a Laura a cenar. No era nada fuera de lo común, ya habían salido antes, pero esa noche fue diferente. Ambos sentían una tensión en el aire que no podían ignorar. La cena transcurrió entre risas y miradas que decían más de lo que las palabras podían expresar. Al terminar, Marcos acompañó a Laura hasta la puerta de su casa, como solía hacer. Pero esta vez, al despedirse, algo cambió. Hubo un momento en el que ambos se miraron a los ojos y supieron que lo que sentían no podía seguir ocultándose. «Laura, no sé qué está pasando entre nosotros, pero no puedo dejar de pensar en ti», dijo Marcos, rompiendo el silencio incómodo. Laura, sorprendida por la confesión, sintió una mezcla de alivio y culpa. Alivio porque, finalmente, Marcos también sentía lo mismo. Culpa porque sabía que lo que estaba sucediendo no estaba bien. «Marcos, yo siento lo mismo. Pero no podemos hacer esto. Ana es mi amiga, y tú eres su novio», dijo Laura, tratando de luchar contra lo que su corazón le pedía. Marcos bajó la mirada, sabiendo que ella tenía razón. «Lo sé, pero no puedo evitarlo. Siento que cuando estoy contigo, todo tiene sentido. Y con Ana, ya no sé qué es lo que siento», confesó, con frustración en su voz. Laura suspiró, incapaz de resistirse más. Sabía que lo correcto sería alejarse, pero sus sentimientos por Marcos eran demasiado fuertes. Entonces, en un momento de debilidad, ambos se acercaron y compartieron un beso. Fue breve, pero suficiente para confirmar lo que ambos ya sabían: lo que sentían era real. Después de ese beso, ambos se separaron, conscientes de lo que acababa de ocurrir. Laura entró a su casa sin decir una palabra más, y Marcos regresó a la suya, con la mente llena de preguntas y dudas. Sabían que lo que habían hecho cambiaría todo, pero ninguno de los dos estaba preparado para enfrentarlo aún. Al día siguiente, Laura se despertó con una mezcla de emociones. El beso con Marcos la había dejado confundida y llena de culpa. Sabía que estaba traicionando a su mejor amiga, pero al mismo tiempo, no podía negar los sentimientos que tenía por él. Ana, por su parte, seguía completamente ajena a lo que estaba ocurriendo. Su relación con Daniel se había intensificado, y aunque disfrutaba de la adrenalina de la aventura, no tenía intenciones de dejar a Marcos. Para ella, su relación con Marcos era estable, segura, mientras que lo que tenía con Daniel era pura emoción. Marcos, por su parte, se encontraba en una encrucijada. Por un lado, sentía una profunda atracción por Laura, y sabía que lo que sentía por Ana se estaba desvaneciendo. Pero por otro lado, no quería traicionar a Ana, aunque en el fondo sabía que algo no estaba bien en su relación.
Los días siguientes fueron complicados. Marcos y Laura trataron de evitarse, pero la tensión entre ellos crecía con cada encuentro. Ana, ajena a todo, seguía viéndose con Daniel cada vez que podía, sin sospechar que su doble vida pronto la alcanzaría. Un fin de semana, Ana decidió escaparse nuevamente con Daniel, utilizando a Laura como excusa. Pero esta vez, cuando Marcos y Laura se encontraron, la situación se volvió insostenible. Ambos intentaron mantener la distancia, pero la atracción entre ellos era demasiado fuerte. «No podemos seguir haciendo esto», dijo Laura, mientras se sentaban en el sofá de su casa después de haber salido a cenar. Marcos la miró, sabiendo que tenía razón, pero incapaz de alejarse. «Lo sé, pero no puedo evitar lo que siento por ti». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, sintiendo el peso de la situación. Laura suspiró, con la mirada perdida. «No lo sé, Marcos. Esto está mal, pero lo que siento por ti es real», confesó, con una mezcla de desesperación y emoción. Marcos se acercó a ella y tomó su mano. «Siento lo mismo, Laura. Pero no podemos seguir así. No mientras esté con Ana», dijo, con determinación. Esa noche, mientras Ana estaba con Daniel, Laura y Marcos se dieron cuenta de que lo que sentían el uno por el otro no era algo pasajero. Sin embargo, ambos sabían que no podían continuar con aquello hasta que todo estuviera claro entre ellos y Ana. El conflicto interno de Marcos comenzó a crecer, y aunque no sabía lo que Ana estaba haciendo a sus espaldas, sentía que tenía que enfrentar la realidad de su relación. No podía seguir con Ana mientras sus sentimientos por Laura crecían cada vez más. Ana, por otro lado, seguía en su doble vida, y no sospechaba en lo más mínimo lo que estaba ocurriendo entre su mejor amiga y su novio. Pero lo que Ana no sabía era que las cosas estaban a punto de salir a la luz. Una tarde, mientras Marcos revisaba los mensajes de Ana en su computadora, accidentalmente descubrió una conversación entre ella y Daniel. Las palabras eran claras y no dejaban espacio para la duda. Ana lo estaba engañando. La traición lo golpeó como una ola fría, y el dolor lo llenó de rabia y desilusión. Marcos no sabía cómo reaccionar. La persona en la que había confiado durante años lo había estado engañando todo este tiempo. Ahora entendía por qué Ana había estado tan distante. Sin embargo, en medio de todo ese dolor, no podía dejar de pensar en Laura y en los sentimientos que habían nacido entre ellos. Con el corazón roto, Marcos decidió enfrentarse a Ana. Esa noche, cuando Ana llegó a casa, él la esperaba en el sofá, con el rostro serio. «Tenemos que hablar», dijo Marcos, su voz firme pero contenida. Ana, sorprendida por el tono de Marcos, se sentó frente a él, tratando de disimular su nerviosismo. «¿Qué pasa?», preguntó, intentando sonar casual. Marcos, sin rodeos, le mostró la conversación que había encontrado. «Esto pasa, Ana. ¿Cuánto tiempo llevas engañándome?», preguntó, su voz llena de dolor. Ana quedó en silencio, incapaz de encontrar una excusa. Sabía que había sido descubierta, y en ese momento, toda la confianza que alguna vez existió entre ellos se desmoronó. «Marcos, lo siento. No sé qué decir», respondió Ana, finalmente, con una mezcla de arrepentimiento y culpa. Marcos se levantó del sofá, incapaz de mirarla. «No quiero escucharlo. Sabes que no hay vuelta atrás. Pero antes de que te vayas, hay algo más que debo decirte», dijo, tomando aire. Ana, confundida, lo miró con preocupación. «Me estoy enamorando de Laura», confesó Marcos, con una franqueza que sorprendió a ambos. Ana, aunque estaba en medio de su propio escándalo, no podía creer lo que acababa de escuchar. «¿Laura? ¿Mi mejor amiga?», preguntó, incrédula. Marcos asintió. «Sí. No fue algo que planeamos, pero mientras tú estabas con Daniel, Laura estuvo allí para mí. Y ahora no puedo negar lo que siento por ella», respondió, con la mirada fija en Ana. La confesión de Marcos dejó a Ana devastada. No solo había perdido a su amante, sino también a su mejor amiga y a su novio. Sabía que había sido su culpa, pero el dolor de la traición era igual de intenso. Después de la devastadora confesión de Marcos, Ana se sintió traicionada no solo por su novio, sino también por Laura. Aunque sabía que había cometido un error al engañar a Marcos, no podía soportar la idea de que su mejor amiga, la persona en quien más confiaba, hubiera desarrollado sentimientos por él a sus espaldas. Esa misma noche, Ana fue directamente a confrontar a Laura. Furiosa, llegó a su casa sin avisar, y cuando Laura abrió la puerta, la miró con una mezcla de sorpresa y culpa. «¿Cómo pudiste?», gritó Ana, sin darle tiempo a Laura para reaccionar. Laura, aunque esperaba que este momento llegara, no pudo evitar sentirse desbordada por la intensidad de la situación. «Ana,
Por favor, déjame explicarte, intentó decir, pero Ana no estaba dispuesta a escuchar. ¿Explicarme? ¿Qué vas a explicarme, Laura? ¿Cómo te acostaste con mi novio? Respondió Ana, llena de rabia y dolor. Laura sacudió la cabeza, con lágrimas en los ojos. No, no es eso. No me acosté con él, Ana. Pero, sí, me enamoré de Marcos. Lo intenté evitar, pero no pude, confesó, con la voz temblorosa. Ana no podía creer lo que estaba escuchando. Todo lo que alguna vez había dado por seguro en su vida se desmoronaba ante sus ojos. Sentía que había perdido el control de todo, y la única reacción que le quedaba era la ira. Te confié todo, Laura. Te confié a Marcos, y tú me traicionaste, dijo Ana, con el corazón roto. Laura, entre lágrimas, intentó acercarse a ella. Lo siento, Ana. Jamás quise que esto sucediera, pero no puedo evitar lo que siento, dijo, desesperada. Ana la miró con desdén. Vete al diablo, Laura. Has destruido nuestra amistad. No quiero volver a verte, dijo antes de salir corriendo de la casa, dejando a Laura destrozada. Después de la confrontación, Laura se sintió más sola que nunca. Había perdido a su mejor amiga y, aunque sabía que lo que sentía por Marcos era real, no podía evitar sentirse culpable. Durante semanas, evitó verlo, sabiendo que no podían seguir adelante con lo que había entre ellos hasta que todo estuviera claro. Marcos, por su parte, también estaba luchando con sus propios sentimientos. Sabía que amaba a Laura, pero el dolor de la traición de Ana seguía pesando en su corazón. No podía ignorar lo que había sucedido, pero tampoco podía ignorar lo que sentía por Laura. Ambos sabían que tenían que hablar, que no podían dejar las cosas así. Finalmente, después de semanas de silencio, Marcos decidió ir a ver a Laura. Cuando llegó a su casa, la encontró sentada en el sofá, con el rostro cansado y lleno de tristeza. Al verlo, Laura intentó sonreír, pero la tensión entre ellos era palpable. «Hola», dijo Marcos, rompiendo el incómodo silencio. «Hola», respondió Laura, sin poder evitar sentirse vulnerable. Marcos se sentó a su lado, sin saber cómo comenzar la conversación. «No sé qué hacer, Laura. Lo que siento por ti es real, pero todo esto ha sido un desastre», dijo, con frustración. Laura asintió, sintiendo el peso de sus palabras. «Lo sé, Marcos. Lo último que quería era traicionar a Ana, pero no puedo negar lo que siento por ti», confesó, con lágrimas en los ojos. Marcos la miró, sintiendo una mezcla de dolor y amor. Sabía que ambos habían sufrido por esta situación, pero también sabía que no podían continuar sin enfrentar la verdad. «¿Qué vamos a hacer, Laura?», preguntó, con la voz llena de incertidumbre. Laura suspiró, sabiendo que no había una respuesta fácil. «No lo sé, Marcos. Lo único que sé es que te amo, pero no quiero seguir dañando a nadie», dijo, con sinceridad. Ambos se quedaron en silencio, sabiendo que no había una solución clara. Sin embargo, en ese momento, ambos entendieron que, a pesar de todo, su amor era real, y que tarde o temprano tendrían que tomar una decisión. Después de semanas de indecisión y culpa, Marcos y Laura sabían que tenían que tomar una decisión. Ambos sabían que lo que sentían era real, pero también sabían que no podían seguir viviendo en el limbo en el que estaban. Una tarde, Marcos decidió dar el paso final. Fue a buscar a Laura, decidido a enfrentar sus sentimientos y aceptar lo que fuera que sucediera. Cuando llegó a la casa de Laura, la encontró en el jardín, sentada bajo un árbol, perdida en sus pensamientos. Marcos se acercó a ella, con el corazón latiendo rápido. «Laura, tenemos que hablar», dijo, rompiendo el silencio. Laura lo miró, con el rostro lleno de ansiedad. «Lo sé, Marcos. No podemos seguir así», respondió, con la voz temblorosa. Marcos se sentó a su lado, tomando su mano. «No puedo negar lo que siento por ti. Estos últimos meses han sido un caos, pero lo único que me ha quedado claro es que te amo», confesó, con franqueza. Laura lo miró, con lágrimas en los ojos. «Yo también te amo, Marcos. Pero esto no está bien. Hemos hecho daño a mucha gente», dijo, con tristeza. Marcos asintió, sabiendo que tenía razón. «Lo sé. Pero no podemos vivir nuestras vidas basándonos en la culpa. Ana me engañó, y aunque lo que hicimos estuvo mal, lo que siento por ti es lo más real que he sentido en mucho tiempo», dijo, con sinceridad. Laura, aunque aún cargaba con el peso de la culpa, no podía negar sus sentimientos. Sabía que amaba a Marcos, y que estar con él era lo que más deseaba. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó, con esperanza en su voz.
Marcos tomó una decisión en ese momento. Vamos a estar juntos, Laura. No importa lo que haya pasado antes. Lo que importa es lo que sentimos ahora, dijo, con determinación. Laura lo miró, sintiendo una mezcla de alivio y emoción. Sí, Marcos. Vamos a estar juntos, respondió, con una sonrisa. Después de tomar la decisión de estar juntos, Marcos y Laura comenzaron una nueva etapa en su relación. Al principio, las cosas no fueron fáciles. Ambos tenían que enfrentar las consecuencias de lo que había sucedido, especialmente con Ana. Aunque no había habido más contacto con ella desde la confrontación, sabían que eventualmente tendrían que cerrar ese capítulo de sus vidas. Ana, por su parte, había intentado seguir adelante, aunque el dolor de la traición de su amiga y su novio la seguía atormentando. Con el tiempo, empezó a aceptar que había sido en parte responsable de lo que había sucedido, pero no podía evitar sentir resentimiento hacia Laura. Un día, mientras Laura y Marcos estaban caminando por el parque, se encontraron inesperadamente con Ana. El encuentro fue tenso. Ana los miró con una mezcla de sorpresa y desdén. Vaya, qué sorpresa encontrarlos juntos, dijo Ana, con sarcasmo. Marcos y Laura se miraron, sabiendo que este momento llegaría eventualmente. Ana, lo siento, comenzó Laura, intentando encontrar las palabras adecuadas. Ana la interrumpió. No quiero escuchar tus disculpas, Laura. Ya es demasiado tarde para eso. Lo que hiciste fue imperdonable, pero... Ana hizo una pausa, como si estuviera debatiendo consigo misma. Supongo que al final, esto es lo que tenía que pasar, ¿no? Dijo, con una amargura evidente. Marcos, aunque aún dolido por lo que Ana le había hecho, decidió hablar. Ana, ambos cometimos errores. No estoy justificando lo que pasó, pero creo que es hora de que todos sigamos adelante, dijo, con sinceridad. Ana lo miró por un momento, y luego, con un suspiro, simplemente asintió. Supongo que tienes razón, Marcos. Ya no hay vuelta atrás, dijo, antes de darse la vuelta y alejarse, dejando a Marcos y Laura atrás. El encuentro, aunque incómodo, marcó un cierre necesario para todos. A partir de ese momento, Laura y Marcos pudieron comenzar su relación sin la sombra del pasado persiguiéndolos. Con el tiempo, Laura y Marcos construyeron una relación sólida basada en la confianza y el amor. Ambos habían aprendido de sus errores, y aunque el inicio de su historia había estado lleno de complicaciones, ahora estaban dispuestos a crear un futuro juntos. La relación de Marcos con Ana quedó en el pasado, y aunque las heridas no desaparecieron por completo, ambos encontraron la manera de seguir adelante con sus vidas. Laura y Ana nunca volvieron a ser amigas, pero Laura aceptó que había sido parte de las consecuencias de sus decisiones. A medida que los años pasaron, Laura y Marcos se dieron cuenta de que, a pesar de todo, habían encontrado en el otro a la persona que realmente amaban. Y aunque su relación había nacido de una situación difícil, su amor era genuino, y eso les dio la fuerza para seguir adelante. Finalmente, Laura y Marcos pudieron disfrutar de una vida juntos, libres de secretos y mentiras, con un amor que, a pesar de los obstáculos, había demostrado ser más fuerte que cualquier adversidad.